Hoy tenemos otra nueva conferencia. Hoy vamos a aprender de un tema que hasta ahora no habíamos tocado nunca. Vamos a aprender de medicina con Miguel Ángel. Miguel Ángel os voy a dar la definición que él me dio la primera vez que hablamos. Le dije, me tienes que dar algo para saber presentarte. Y me dijo, amigo de la historia y amante de revolver papeles viejos. Yo creo que es una definición bastante buena, ¿no? Bueno, Miguel Ángel es licenciado en Filosofía y Letras, es licenciado en Humanidades y es doctor en Historia, aparte de profesor de enseñanza secundaria. Entonces, bueno, no voy a entretener más, os voy a dejar con él y al final comentamos cosas. Miguel Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, ya que vamos a hablar de medicina en esta sala, que la verdad es que parece un teatro anatómico, de aquella época donde diseccionaban, pues confesarle los nervios que tengo. Sí, intentaré tranquilizarme, me imagino que esto es cuestión de tiempo y a medida que avance la tranquilidad. Y quizás recordar lo que ponía en un salón del oeste, donde había un cartel que diría, no disparen al pianista, lo hará lo mejor que pueda. Pues eso intentaré yo, hacer lo mejor que pueda esto. Les voy a hablar de los profesionales sanitarios en Albacete en el siglo XVIII, que fue sobre lo que trabajé mi tesis doctoral y que tengo el placer además de contar aquí con el decano de Medicina, don José Martínez, que fue precisamente uno de los miembros del tribunal que juzgó la tesis. Inesperadamente su visita casi ha acrecentado mis nervios. Para empezar por el principio, y con terminología un poco médica, pues vamos a diseccionar el título. Voy a hablarles de los profesionales sanitarios. ¿Qué eran profesionales sanitarios? Pues nada mejor que empezar por ver que era un profesional dedicado al resguardo de la salud, a diagnosticar la enfermedad, a curar, a dispensar remedios. Y hablamos de profesionales porque normalmente era una enseñanza reglada, aunque muchas veces fuese gremial y artesanal, era reglada porque había leyes que las regulaban. Solía ser un trabajo continuado porque se recibía un salario, aunque es verdad que algunos compaginaban ese trabajo con otras cosas. Había cirujanos que eran sacristanes, cirujanos que eran músicos, cirujanos que enseñaban las primeras letras en los pueblos. Y era una profesión y una ocupación regulada por las leyes y que además necesitaba aprobación, normalmente del tribunal del protomedicato o el protobarberato que existía, protocirujanato, etcétera. Y además dispensaban, por lo tanto, títulos y cartas de examen que normalmente los ayuntamientos, cuando contrataban, pedían que se exhibiesen. En cambio, frente a estos profesionales, estaban otros que también se dedicaban a intentar remediar la enfermedad, pero que no eran catalogados como profesionales. Tenían un particular aprendizaje, muchas veces estaban relacionados con que se le atribuían poderes especiales, como por ejemplo a los saludadores, para eliminar la rabia o hacer conjuros contra las tormentas. Solía ser una ocupación más ocasional. De hecho, cuando yo estudié el tema, pues en algún pueblo había un jornalero que era saludador, que cuando había algún problema de rabia, pues acudían a él para que echase los conjuros. Y muchas veces tenían incluso un carácter itinerante, iban de pueblo en pueblo, y lógicamente las gratificaciones y lo que se le daba, y la paga que se le daba, pues era distinta. Y por supuesto no solían tener títulos, ni cartas de examen, ni pasaban por tribunales que los juzgasen. De hecho, cuando yo hice la tesis, lo que estudié fue a médicos, cirujanos, sangradores, barberos y boticarios. Dejé fuera a otros profesionales sanitarios que también eran examinados y que también tenían una enseñanza arreglada, etcétera, como los albéitares, lo que serían los veterinarios, más que nada porque las fuentes eran bastante parcas y entonces hubiese quedado un poco desequilibrado. Y lo mismo sucedía con las comadres y las parteras, que también solían ser examinadas muchas veces por cirujanos. En Villarrobledo, por ejemplo, había una mujer, Leocadia Beazmuz, me acuerdo, que era de Campo de Criptana, que esta fue examinada por el cirujano de Villarrobledo, por Francisco Ortiz Armero. Y las otras ocupaciones asistenciales, que no eran profesionales de la medicina, pues eran los saludadores que me he referido antes, hernistas, alfebristas, curanderos, charlatanes, que tuvieron mucho predicamento incluso hasta el siglo XIX. A pesar de que voy a hablarles de médicos, cirujanos, sangradores, barberos y boticarios, hay que diferenciar por una parte a los médicos y por otra parte al resto. ¿Por qué? Porque desde la Edad Media,
y sobre todo en el arco mediterráneo, la Corona de Aragón, el sur de Francia, y sobre todo Italia, Salerno, en esa zona, los físicos, que era como se llamaban también a los médicos, se fueron configurando ya como una profesión científica. Eso que he puesto ahí de scientia. Se consideraba que la medicina era una ciencia, y además, dentro de las 4 grandes carreras que se podían hacer en las universidades, estaba precisamente la medicina. Era, por lo tanto, una actividad especulativa, intelectual, racional, de formación universitaria, donde era necesario el estudio, y esto llevó a que muchas veces el médico se identificase con los libros, y los propios médicos quisieron que su visibilidad estuviese muy asociada al libro. De hecho, Goya tiene precisamente un cuadro sobre el médico, donde aparece calentándose en un brasero y un libro abierto. Para desarrollar su trabajo recurrían al análisis de los síntomas, el pulso, la orina, la uroscopia, por ejemplo, la saliva, la lengua. Su función sobre todo era diagnosticar la enfermedad, su dominio era el interior del cuerpo, de acuerdo con la doctrina galénica de los 4 humores, y proponían los remedios, por lo tanto eran los encargados de recetar. Aunque después en la práctica no era así, en el siglo XVIII había cirujanos que recetaban, había albéitares que recetaban, para las caballerías en este caso sobre todo, y muchas veces incluso los boticarios dispensaban sin recetas o falsificaban las recetas. Los cirujanos, sangradores, barberos y boticarios, en cambio, pues en lugar de ser una profesión científica era un arte. Era por lo tanto una ocupación manual, su aprendizaje solía ser artesanal, la formación era gremial, casi siempre en un sistema abierto, se aprendía con un maestro del oficio, que muchas veces era de la familia, conocidos o paisanos, ¿no?, del mismo pueblo, o los boticarios aprendían la elaboración de los medicamentos de la misma manera. Su misión, según fuesen cirujanos, sangradores, barberos o boticarios, era sajar, cortar, amputar, echar sanguijuelas, sacar muelas, lavar el cabello y las barbas para la higiene. Estaban al servicio del médico, en teoría nada lo podían hacer si no era bajo la prescripción médica, aunque ya digo, muchas veces no era así, y su dominio era, por lo tanto, el exterior del cuerpo. Aunque en el siglo XVIII la cosa cambió bastante. Se produjo un ascenso de los cirujanos, se crearon los reales colegios de cirugía, y los cirujanos cada vez se preocuparon también de los remedios internos, no sin polémica. Y los boticarios, sobre todo, su misión primordial era elaborar los remedios, las medicinas, los medicamentos. Lógicamente, esta desigualdad entre unos y otros conllevaba una distinta relación con los pacientes. Los médicos, por ejemplo, asistían muchas veces a las casas de los pacientes y, en cambio, los cirujanos solían ir los pacientes a la tienda que tenían a ser tratados o a la botica. Solían tener también una distinta consideración social. Normalmente el prestigio del físico, del galeno y del médico siempre fue superior a la de los cirujanos, sangradores, barberos y boticarios. Y ese distinto prestigio también se reflejaba en el salario. Normalmente solían cobrar más los médicos que el resto, aunque ya veremos que esto no siempre fue así. Cosa importante, he dicho que en el siglo XVIII la cirugía cambió bastante. De hecho, podemos distinguir 2 tipos de cirujanos, y también esto empezó tiempo atrás. Los cirujanos latinos, que eran una minoría, y se les llamaba latinos porque su formación era universitaria, conocían el latín, de ahí lo de latinos, y es verdad que ya en el siglo XVI había universidades que tenían facultades de cirugía. Salamanca, por ejemplo, Alcalá, las universidades más importantes, contaban con cátedras de cirugía. Aquí en estas tierras de Albacete, por ejemplo, hubo un cirujano que se llamaba Diego Francisco Huerta Ruy Pérez, que nació en La Gineta, fue cirujano de Albacete y después durante mucho tiempo de Tobarra, que además fue el único que yo he encontrado que escribió algo durante el siglo XVIII y que fue incluso académico de la Real Academia de Medicina y Ciencias de Sevilla. Y frente a ellos, la mayoría de los cirujanos de aquella época pues eran cirujanos romancistas. Por lo tanto, tenían formación gremial y artesanal, no iban a la universidad, desconocían el latín y hablaban la lengua romance. Y he puesto aquí que hubo voces en contra de la traducción de obras médicas latinas a las lenguas romances. Precisamente algunos médicos, yo hice la tesina sobre un médico que se llamaba Francisco Martínez Villascusa, y en una de sus obras decía que sería bueno que algunas obras no se tradujesen a la lengua romance, para que así los cirujanos no se entrometiesen
a curar, por ejemplo, el mal gánico. Ya hemos diseccionado un poquito la parte primera del título, los profesionales sanitarios, en Albacete. ¿Y qué era Albacete en aquella época? Bueno, pues en el siglo XVIII lo primero que hay que decir es que Albacete existía como villa, pero no como provincia. De hecho, he puesto ahí un mapa sobre la división provincial del siglo XVIII, creo que se ve bien, donde se ve que el territorio que actualmente ocupa la provincia de Albacete en aquella época pues pertenecía a las provincias de Cuenca, de La Mancha y de Murcia. Desde la Gineta hacia el sur pertenecía al Reino de Murcia, la parte de La Roda, Villalgordo del Júcar, Tarazona, Madrigueras, etcétera, estaba dentro de la provincia de Cuenca, y la parte de Alcaraz, Munera, Osa de Montiel, toda esta parte pertenecía a la provincia de La Mancha. En la parte derecha aparece la división provincial de 1833 que hizo Javier de Burgos. Y he empleado un poquito el mapa porque hay una cosa curiosa. Porque si se fijan en la provincia de Albacete, la zona de Villarrobledo estaba fuera de Albacete, cuando se hizo la división de Javier de Burgos, y también la parte de Caudete y Villena sufrió después modificaciones. Bueno, cuando yo estudié esto, también me ocupé de la zona de Villarrobledo y de la zona de Caudete, aunque aquí en la división de 1833 tampoco quedaban dentro de esta circunscripción. Y junto a la aclaración del espacio, la temporal. Mi estudio se centra en el siglo XVIII, por lo tanto, entre 1700 y 1800. Fue un siglo crucial para la configuración de las profesiones sanitarias. Empezaron a cambiar muchas cosas y se terminó por consolidar esto en el siglo XIX. Y un ejemplo de cómo fueron cambiando mucho las cosas es que a comienzos del siglo los barberos, los sangradores y los cirujanos parecían lo mismo, y en cambio a final de siglo está muy claro que no es lo mismo un barbero de navaja y tijera que un cirujano. Las diferencias que había entre ellos eran abismales. Algo muy importante en esto fue precisamente eso que he puesto de la fundación de los Reales Colegios de Cirugía, muy relacionados con la sanidad militar y naval, como estudió muy bien Miquel Astray. En 1748 se creó el primero en Cádiz, después se creó el de Barcelona en 1760 y después el Colegio de San Carlos de Madrid en 1780. La mayoría de los cirujanos que yo estudié se formaron de manera artesanal y solo a final de siglo, en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de universidades, encontré algunos que ya se formaban en el Colegio de San Carlos de Madrid. Y algo muy importante también, para estudiar el siglo XVIII, pues afortunadamente contamos con algunas fuentes importantes, como el Catastro de Ensenada, es una fuente primordial para muchos estudios de historia y también para la sanidad, y algunos censos. En concreto, el censo de Aranda proporciona algunos datos sobre los sanitarios que había en algunas villas albaceteñas, y también el censo de Godoy. Bueno, pues aclarado el título, vamos a ir viendo algunos aspectos sobre ellos. Primero, el número de profesionales sanitarios. Cuantificar el número de profesionales sanitarios que ejercieran en España y en Albacete es muy difícil. No existe ninguna documentación que nos permita un estudio exacto de esta cuestión. Para el siglo XVIII y la Corona de Castilla, no para la Corona de Aragón, sino las 22 provincias de la Corona de Castilla, es fundamental el Catastro de Ensenada, al que me refería antes, que por una real orden de Fernando VI en 1749 se mandó a hacer y que se llevó a cabo, aquí las fechas fue a partir de 1752, 53, 55, cuando se hizo la encuesta catastral en la mayoría de los pueblos albaceteños. Ya he dicho que algunos censos proporcionan el censo de Aranda y, para finales, el censo llamado de Godoy. ¿Qué número de profesionales sanitarios había en España? Bueno, pues una investigadora que escribió un artículo sobre estas profesiones en el siglo XVI, Mariluz López Terradas, decía que en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, había unos 1.000 médicos en España, unos 3.000 cirujanos y sangradores y unos 1.500 boticarios. Los que utilizaron el censo de Godoy para finales del siglo XVIII consideraban que había unos 4.346 médicos. De hecho, don Gonzalo Anes, el que fue presidente de la Real Academia de la Historia hasta hace unas semanas que falleció, consideraba en números redondos unos 4.000 médicos a finales de siglo en España. Y según el censo de Godoy había algo más de 9.000 cirujanos y sangradores en el país. Claro, siempre andamos aquí con el problema de si aquí se incluían a los barberos o no.
porque había muchos sangradores barberos, entonces es difícil precisar esto. Y el censo de Godoy no da ningún dato sobre los boticarios, entonces desconocemos el dato. Algo claro, importante. En el censo de población de la Corona de Castilla, de 1591, la población es muy parecida a la que nos da el catastro del Marqués de Ensenada. Es decir, durante el siglo XVII hubo una crisis, aunque a veces se cuestiona por los historiadores que fuese tan virulenta como se ha dicho hasta ahora, pero lo que es verdad es que hubo un descenso de la población, y más o menos la población lo que hizo durante la primera mitad del siglo XVIII fue recuperar el nivel que había tenido a finales del siglo XVI y a finales del siglo XVIII crecer bastante. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si observamos los datos y estas cifras, hay algo claro. Para la misma cantidad de población, más o menos a mediados o finales del siglo, o una poquita más, el número de profesionales sanitarios se ha incrementado bastante. El aumento de los profesionales sanitarios fue muy significativo a lo largo del siglo XVIII y es algo que también se constata en Europa. Habrá muchos motivos, pero desde luego algo parece claro. Se fue medicalizando la sociedad y se fue socializando la medicina. Y cada vez los profesionales sanitarios fueron más demandados. Si ya eran piezas importantes en la Edad Media, pues a finales del siglo XVIII cada vez más. Y vamos con el número de sanitarios que había en estas tierras de Albacete. Pues según el catastro de Ensenada había 53 médicos, cirujanos sangradores y sangradores barberos, pues ahí he intentado delimitar los que había de cada uno de ellos: 54 cirujanos, 22 oficiales de cirujano, 4 aprendices de cirujano, 10 cirujanos sangradores, 4 oficiales de cirujanos sangradores, un aprendiz de cirujano, 11 sangradores, 14 sangradores barberos, 10 barberos con sus oficiales y aprendices, y boticarios, según la misma fuente, había 42, más un oficial de boticario y 5 mancebos, que muchas veces eran los que estaban aprendiendo el oficio y que solían ser familiares de los propios boticarios. De hecho, 3 de ellos eran hijos del boticario. La relación profesional entre sanitarios por persona o habitantes y vecinos en España, en el siglo XVIII, según Domínguez Ortiz, era de un médico y un cirujano por cada 774 personas. Y en Albacete, pues había un profesional sanitario por cada 107 vecinos. Aquí el problema que tenemos con los demógrafos es por qué coeficiente hay que multiplicar los vecinos para dar los habitantes. Y entonces unos dicen que 3,75, 4 más o menos, según las zonas, y entonces más o menos pues habría un profesional sanitario más o menos por cada 400 habitantes. Y un médico por cada 497 vecinos, un cirujano sangrador por cada 183 y un boticario por 549 vecinos. Conclusión: había muchos cirujanos sangradores y barberos y en cambio pocos boticarios. Tanto las cifras absolutas como el reparto demuestran esto. Aquí hay un montón de números y para no hacerles mucho lío, lo único que quiero demostrarles aquí es que se han estudiado otros muchos lugares de España con el catastro, por ejemplo, Asturias, Castilla y León, Extremadura. Los datos son de finales de siglo, Mercedes Grangel, y también se ha estudiado Almería y el Reino de Granada. Y una cosa curiosa, el mayor porcentaje aquí lo da Albacete y después Soria. Eso significa que los médicos, había bastantes médicos en Albacete. En cambio, en los boticarios, pues vemos que Soria se lleva la palma, Extremadura a finales del siglo tenía el 18 y Albacete el 19, es decir, que la infraestructura sanitaria que contaba la provincia de Albacete no estaba nada mal, ¿no? Más o menos dentro de parámetros más o menos nacionales, incluso un poco por encima. Ya sabemos el número, ahora vamos a intentar acercarnos a cómo se repartían estos números por las ciudades, villas y lugares de Albacete. En el territorio albacetense había 58 entidades de población, llamémoslas independientes, es decir, lo que no eran aldeas que dependían de Chinchilla o de Alcaraz o de Peñas de San Pedro, etc. 28 de ellas contaban con boticario o boticarios propios, 41 con médico y 55 contaban con cirujano sangrador o barbero propio. Eso significa que solo había 3 entidades donde no había ningún sanitario, y esas 3 eran Villatoya, que tenía 23 vecinos, Albatana, que tenía 24, y Montalvos, aquí bien cerquita, que tenía 77 moradores. Y en el catastro, en las respuestas que dio
que dieron los informantes de Montalvos, decían que no los necesitaban porque como eran moradores de Montalvos, pero vecinos de La Roda, y por lo tanto recurrían al médico, al cirujano y al boticario de La Roda por estar avecindados allí. Otro dato curioso, de las 58 entidades independientes, tenían médico, cirujano y boticario, es decir, contaban con las tres categorías profesionales, 28 entidades. Es decir, un 48%, casi la mitad del territorio contaban con los tres, con estas tres categorías profesionales. Bien Servida, con 230 vecinos, era el lugar más pequeño que contaba con un profesional de cada categoría. Y Ontur, que solo tenía 73 vecinos, contaba con médico propio. Es un caso muy singular. Ontur era señorío secular, tal vez ello pudo influir en eso. Y el lugar más pequeño que tenía botica era la villa de Bien Servida. Lógicamente las ciudades estaban mejor dotadas de profesionales sanitarios. Por eso he puesto ahí que la importancia de la demografía en la implantación de la medicina oficial pues era fundamental. Pero igual que hoy, están mucho mejor dotadas una ciudad que un pueblo. Y he puesto aquí algo curioso. Cuando el cura de Bogarra tenía a finales de siglo, en 1787, 1.305 habitantes, cuando respondió al interrogatorio que le mandó el cardenal Lorenzana para saber el estado del obispado, que es muy parecido a la encuesta que hizo don Tomás, el geógrafo regio, decía lo siguiente, dice, por lo común se curan por generales evacuaciones, sangrías, purgantes, quinas, preparatorios y medicamentos aforéticos y pectorales. Y muchas con remedios caseros, porque no había botica en el pueblo. Y para comprar medicamentos tenían que acudir nada menos que Alcaraz, que estaba distante 5 leguas. La legua más o menos son 5,5 kilómetros, multiplicamos a unos 25 kilómetros para poder comprar un medicamento. Hubo algunas villas que tuvieron 3 médicos o más, cosa que fue muy excepcional. Y en concreto, 3 médicos. Tuvo allí, quisieron poner un cuarto y se opusieron los otros, tal vez porque perdían ganancias, o seguramente porque perdía ganancias. Y caso muy singular es Albacete, que estaba creciendo mucho en población y llegó a tener 3 médicos, y más aún, sospecho que en algún momento incluso 5. Ahora lo veremos. Y había villas que tenían 2 boticas, lógicamente las que más población tenían, Albacete, Alcaraz, Almansa, Chinchilla, El Bonillo, Ellín, Jorquera, La Roda, Madrigueras, Peña San Pedro, Tarazona, La Mancha, Villarrobledo y tal vez Tobarra. No lo he puesto, pero es posible. De todas estas que he puesto, Alcaraz, Almansa y Chinchilla eran las únicas que se consideraban ciudad a finales del siglo XVIII. Y es muy discutible por el número de habitantes considerarla ciudad. De hecho, Alcaraz y Chinchilla tenían título de ciudad, pero porque venía desde la Edad Media y los comienzos de la modernidad, y Almansa por haber colaborado en la causa borbónica, pero su número de habitantes no era exagerado. Y he puesto ahí un gráfico sobre los sanitarios que había en Albacete en 1761 y en el año 1787. En el año 1761 he puesto que había 3, y entre corchetes he incluido otros 2. Es seguro que estaban don José Martínez Portal, don Mateo Navarro y don Pablo García. Por cierto, que 2 de ellos, Mateo Navarro y Pablo García, eran oriundos del propio Albacete. Laurencio Joaquín Sánchez no he podido documentar, porque había sido antes médico de Albacete, si ya había fallecido o no por este año. En el catastro, en 1755, todavía se le menciona. Y Julián Martínez Ibáñez era presbítero, pero también era médico y ejercía la medicina. Con lo cual, seguramente 5 o por lo menos seguro 4. A finales de siglo que seguía ejerciendo don Mateo Navarro y Pablo García, y en cambio se había incorporado Antonio Sánchez. 4 cirujanos había en el 61 y 4 en el 87. Los sangradores y barberos se habían incrementado un poquillo, porque lógicamente las clases menos pudientes recurrían a este tipo de sanitarios, y tal vez el aumento de población hizo que también tuviese que aumentarse, o simplemente porque tenían más aprendices. Y había 3 boticarios en el 61 y 4 en el 87. Aunque parezca que está equivocado, porque le dan ahí don José Tafalla y su hijo custodio, Antonio Martínez, es que don José Tafalla lo que hizo es, cuando se fue a casar su hijo custodio Fermín, formó una sociedad con su hijo para explotar a medias la botica. Y entonces era una sola botica la que tenían entre los 2. La regentaban los 2 y por la noche siempre la atendía el padre, don José Tafalla, según uno de los documentos.
Sabemos el número, cómo estaban distribuidos. Vamos a ver un poquito los perfiles sociológicos de médicos, cirujanos y boticarios sangradores en la época. Hay que aludir a la procedencia geográfica, a los orígenes sociales y al lugar donde estudiaban y se formaban. Y, lógicamente, para analizar estos tres aspectos es bueno separar a los médicos del resto, como habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la procedencia geográfica, el hecho de que los médicos tuviesen que estudiar en una universidad, eso influía. No era lo mismo tener que desplazarse a una universidad que poder formarse con el padre en su lugar de origen. Entonces, en la procedencia geográfica, la mayoría de los médicos que ejercieron en esta tierra eran oriundos de las actuales provincias de Valencia y Alicante. De hecho, 78 de 166, que he podido constatar su origen, lo que significa un 47%, provenían de estas dos provincias. No es nada extraño. En Valencia había Facultad de Medicina, en Gandía, que está en la provincia de Valencia, había Facultad de Medicina, y en Orihuela, que está en la provincia de Alicante, había Facultad de Medicina. Entonces, lógicamente, muchos estudiaban en esas universidades próximas a sus lugares de origen, y después Albacete era una plataforma perfecta para situarse, estaba cerca de sus lugares de origen para poder venir a ejercer la medicina, y además el mercado laboral posiblemente estaba un poco mejor que en la zona del Levante, donde había más presión por estar las propias facultades. Esos son datos desglosados de Valencia, Alicante. Ven que de Albacete también había muchos, 35. Muchos eran de Tobarra, de Gin, de La Gineta, y casi todos ellos tendían a estudiar en Orihuela. Los murcianos, por cercanía, igual que los conquenses, y después había 6 catalanes y 5 aragoneses que ejercían en esta tierra. Incluso un extranjero, un francés, tal Pablo Martins, que ejerció en Barras. En cambio, los cirujanos son mucho más de los que hay de Albacete, y lo mismo sucede con los boticarios. De hecho, así de manera muy clara, para no liar, el 22% de los médicos que ejercían en Albacete eran oriundos de aquí, según esta fuente, y en cambio era el 57% de los cirujanos y el 65% de los boticarios. Está claro, ya digo, que la formación universitaria influyó en esto de manera notable. ¿Qué decir de los orígenes sociales de los profesionales sanitarios del siglo XVIII en nuestro territorio? Pues he empezado con una frase que está incluida en el memorial que don Pedro Beltrán envió al Ayuntamiento de Alcaraz solicitando la plaza de médico en 1772. Y ahí, después de decir que era hijo de médico, que había estudiado en Montpellier y después en Huesca y otras muchas cosas, decía: se conoce el suplicante conducir muy poco o nada las cualidades y circunstancias del nacimiento para el más o menos adelantamiento, seguro acierto y aceptación de la predicha facultad médica. Y tanto. Podría ser uno hijo de muy noble y ser muy mal médico. Pero por si acaso, pero por lo que de presente hacer pueda, debes poner y aseverar a este ilustre ayuntamiento ser noble por sus 4 abolorios de casa y solar conocidos apellidos. Sin duda, quien contrataban a los médicos, veremos que eran los regidores, el corregidor, los alcaldes ordinarios, y entonces una forma de emparentarse, incluso equipararse con ellos, pues era aludir a estas prendas nobiliarias que uno tenía. Sin embargo, pocos nobles ejercieron esta tierra. Que yo sepa, tuvieron condición de hidalgos don Julián López de Rieta, que fue boticario de Chinchilla, su familia provenía de San Clemente, y además era noble de ejecutoria, es decir, su familia tuvo que litigar para demostrar la hidalguía. Don Juan de Montemayor, que fue boticario de Ellín, y don Marcos Ferrer, que fue boticario de Barras. Como ven, boticarios, muchos de ellos eran ricos. La mayoría eran pecheros, tenían que pechar, pagar, pertenecían al Estado general o llano, había algunos hijos de dones, alguno era hijo del portero de la Diputación de Valencia, como Francisco Espinosa, que ejerció en Almansa, había algunos hijos de labradores, lo cual demuestra
que los labradores consideraban que sus hijos pudiesen estudiar o ejercer alguno de estos oficios era un ascenso social. Y muy importante, muchos eran hijos de sanitarios, lo que demuestra la tradición familiar en los oficios. Y había, por lo tanto, un intento de perpetuar tanto el oficio del padre en la medicina, como en la cirugía, como en la propia farmacia o botica. De hecho, un 27% de los 210 casos que tengo noticia de los progenitores, un 27% eran hijos de sanitario. Es verdad que muchas veces formaban los tíos, los abuelos, etcétera, y entonces este porcentaje, si consideramos no el parentesco simplemente de padres, sino de una familia extensa, pues sería mayor. ¿Dónde estudiaban y dónde se formaban los médicos, los cirujanos, sangradores y los boticarios? Pues lo he dicho antes y es casi repetirlo. Los médicos. Era obligatoria la formación universitaria. En casi todas las universidades había 3 cursos, más después la tentativa médica. Así sucedía, por ejemplo, en Orihuela, donde se formaron muchos. Y la mayoría estudió en facultades próximas a sus lugares de origen y próximas también a Albacete. En Orihuela he documentado que estudiaron 54 médicos que ejercieron en esta tierra, 36 en la de Gandía y 10 en la de Valencia. Pero hay casos muy singulares. Por ejemplo, Monedero, que fue médico de Alcalá de Júcar, estudió en la Facultad de Valladolid. Don Pedro Beltrán, al que hemos aludido antes, dice que estudió en Huesca, aunque sospecho que no. Anastasio Panadero, que fue médico de Villaverde de la Sierra, o de Guadalimar ahora, y también de Alcaraz, estudió en Sigüenza. Y don Diego Alonso, que fue médico de Lietor y después de Chinchilla, pues estudió en la Universidad de Alcalá. Además de formarse en la universidad, los médicos tenían que realizar una pasantía con un médico experimentado durante al menos 2 años, que solían hacer con los parientes, con los conocidos, en su pueblo natal, con el médico de su pueblo. Y hubo médicos muy afamados, como por ejemplo el doctor Cerdán, que tuvo muchísimos pasantes a su cargo. 2 de ellos, por cierto, después fueron yernos, lo cual demuestra que al mismo tiempo que enseñaba a estos principiantes la medicina, pues también intentó buscar alianzas matrimoniales beneficiosas para sus hijos, para sus hijas, casándolos con estos médicos. Y una vez que se había realizado esta pasantía de al menos 2 años, los médicos tenían que acudir a examinarse y obtener la revalidación ante el tribunal del protomedicato. La pasantía tenía mucha importancia en la carrera profesional posterior, porque muchas veces cuando se formaban con un médico acreditado o con su padre, después era muy fácil ocupar su puesto. Se moría el padre y el hijo ocupaba el cargo de médico en el mismo pueblo. Sucedió en Alpera. Allí ejercía don Salvador Valiente, que tuvo un hijo que fue médico, Juan Valiente, y cuando murió el padre, pues el ayuntamiento de quien primero echó mano fue del hijo de médico anterior. Los cirujanos sangradores, como he dicho que la mayoría eran romancistas, pues tenían una formación artesanal, tenían que estar 5 o 3 años con maestro cirujano, aunque ya veremos que esto en las cartas de aprendizaje no siempre se cumplía muy bien. Algunos en la universidad, como el Diego Francisco Huerta que mencioné antes, pero pocos. En los reales colegios de cirugía también muy pocos, los de estas tierras. En 1769 hubo una epidemia en Tobarra, y es verdad que el corregidor de allí, que se tuvo que hacer cargo de la situación, dice que vino un cirujano que se había formado en el Colegio de Cirugía de Cádiz. Y parece ser que un tal Puche, de la propia Tobarra, también se formó allí a finales del siglo. Pero sobre todo el catastro de Ensenada nos enseña que muchísimos cirujanos, sangradores y barberos se formaban con sus parientes. Por ejemplo, en Alborea, el cirujano Seguí tenía 2 hijos que aprendían la cirugía con él. En Barrás, Antonio Carrasco tenía otro hijo que la aprendía allí. En Alcaraz, José Diana también tenía otro hijo que la aprendía. En Bienservida, Juan Ramírez, que era barbero y sangrador, tenía un hermano al que le estaba enseñando el oficio. Y en Minaya, que también era señorío secular, por cierto, Juan Maldonado enseñaba el oficio de cirujano a un nieto que era huérfano, no tenía padre, y entonces el abuelo era el que se hacía cargo de él. Y he traído un ejemplo de contrato de aprendizaje de cirujano referido a Chinchilla en el año 1776. Y entonces un vecino de Chinchilla, que se llamaba Roque Romero, ajustó que su hijo aprendiese el oficio de cirujano, su hijo se llamaba Fernando, con Alonso de Torres Argandoña, que era el maestro cirujano y único cirujano titular que había en Chinchilla.
Entonces ajustaba el aprendizaje por 3 años continuos y era obligación del hijo servir en casa del citado su maestro como aprendiz. Pero además de estar como aprendiz de cirujano, tenía que hacer también otros menesteres de la casa que le dijese Alonso de Torres Argandoña. Y cada parte tenía una serie de obligaciones. El padre, por ejemplo, tenía a su cuenta el vestido y lavar la ropa, pero en cambio el calzado lo tenía que pagar el maestro cirujano que le estaba enseñando el oficio. Si el hijo caía enfermo, con calentura, pues resulta que entonces el maestro no tenía por qué cuidarlo, sino que tenía que regresar a la casa paterna y ser el padre quien corriese a cargo de la salud del hijo. Y concluidos los 3 años de aprendizaje, Alonso de Torres le debía entregar al narrado Fernando, mi hijo, las herramientas que son regulares para un oficial de la Facultad de Cirujano. Esto es, navajas, tijeras y lancetero. El lancetero era donde se guardaba la lanceta, que era imprescindible para efectuar las sangrías y las evacuaciones. Y caso de que el hijo no quisiese aprender el oficio y se fuese de la casa del maestro, pues era obligación del padre recoger al hijo y volverlo a poner otra vez con el maestro cirujano. Los boticarios también tenían un aprendizaje artesanal, gremial. La mayoría entraba como aprendiz en una botica, casi siempre familiar. Y cuando digo familiar no me refiero solo a los padres ni a los tíos. Muchas veces, por ejemplo, los suegros también, lo cual demuestra que a veces algunos de estos conocidos y paisanos, cuando enseñaban el oficio a un muchacho, después lo mejor que podían era casarlo también con su hija, para dejarle después a la hija la botica como herencia y contar ya con el boticario en el yerno. El tiempo de aprendizaje, según Pastor Frechoso, venía a ser unos 3 o 4 años, que si el hijo era, si el aprendiz era hijo de boticario, pues era incluso menos tiempo. Parece ser que tenía más facilidad o había tratado tanto ya con la elaboración de los remedios que se le podía dispensar de algún año que otro. Hay un caso curiosísimo, En Mahora, el boticario, Vicente Chulvi, que se dedicaba sobre todo a la labranza y tenía una finca muy grande por aquí cerca de Albacete para explotarla, y además se tuvo que ir trasladando de pueblo porque en alguno no lo querían mucho. Pues decían los particulares, en un pleito que tuvo con el ayuntamiento de Mahora, decían los vecinos de Mahora, que la farmacia era regentada por un hijo suyo muy niño, de corta edad, que tenía unos 11 o 12 años, que era también el que asistía al despacho. Por lo tanto, este hombre estaba muy ocupado en otros negocios, en quimeras y pleitos, y la farmacia era este muchacho, jovenzuelo, quien se ocupaba de elaborar los remedios y de despacharlos. ¿Cómo era el ejercicio de los sanitarios? Pues había ejercicio libre y, sobre todo, pues eran contratados por los municipios. En particular, los médicos, menos los cirujanos y muy pocos los boticarios. Los boticarios y muchos cirujanos lo que hacían era avecindarse en el pueblo y cubrir esa tarea asistencial. De hecho, de 142 escrituras de ajuste de contratos, 105 encontré de médicos, 33 de cirujanos y solo 4 de boticarios. A pesar de que no siempre se dan con todas las fuentes que uno quiera, los datos creo que ya demuestran que tanto en los protocolos notariales como en las actas capitulares y en la documentación de los pueblos, el hecho de que aparezcan tantas de médicos demuestra que eran mucho más contratados y ajustados con los municipios que el resto. En cuanto a los procedimientos de contratación, pues eran muy variados según los lugares, las fechas y las circunstancias. Normalmente se solía contratar pues cuando cumplía el anterior contrato. Cuando el médico que había contratado, normalmente por 3 o 4 años, terminaba, pues si no estaban muy contentos con él, decidían no renovarle la contrata y contratar a otro. No renovarse el ajuste y ya está. O por despedida intempestiva, que esto fue muy frecuente en la época. El que los ayuntamientos, a mitad del ajuste, decidiesen prescindir del médico o el médico se fuese del pueblo. En Munera, es curiosísimo, contaban los vecinos que una noche se había presentado allí 2 galeras y habían salido cargadas con la casa del médico y la mujer, claro indicio de que el médico no tenía pensado seguir allí mucho. Es verdad que había una epidemia y parece ser que el médico salió huyendo. Por fallecimiento del sanitario, claro está.
Cuando fallecía un sanitario, pues había que echar mano a otro. O incluso porque se creaba una plaza nueva, como por ejemplo ocurrió en Navas, que en 1766 hubo por primera vez médico. Para contratar, lo que se solía hacer era anunciar la vacante. Se anunciaba que estaba vacante la plaza de médico o de cirujano, ya digo pocas veces de boticario, y entonces se mandaban edictos a los pueblos importantes. En Chinchilla, por ejemplo, pues se mandaban a Orihuela, a Lorca, a otras cabezas de corregimiento, diciendo que se necesitaba médico para que quisiese optar a la plaza. Se marcaba también el plazo para enviar memoriales. Los memoriales eran la relación de méritos. Uno decía dónde había estudiado, si tenía escritos médicos, si era puntual en la asistencia a los enfermos, todo lo que pudiese, si era académico de alguna academia de medicina, todo lo que pudiese ser noble causa para que lo contratase. Y después se votaba. En Aragón, por ejemplo, se recurría al ABEO, un sistema de habas, para hacer la votación. Y aquí las actas capitulares lo que demuestran es que los regidores y el alcalde o el corregidor, o los alcaldes ordinarios, porque a veces había dos, lo que hacían en las actas era, según reflejan las actas, dar su opinión sobre el médico y por quién se mostraban favorables. Y al final, pues lógicamente la mayoría decidía. En algunos pueblos había bandos, el ayuntamiento estaba dividido entre unas facciones y otras, y quien ocupaba la mayoría, pues ajustaba al sanitario. Por eso, en manos de los caciques municipales o de los regidores municipales estaba la suerte de los profesionales sanitarios. A veces nombraban comisarios los ayuntamientos para que buscasen al médico. A veces eran dos regidores o un regidor y el procurador síndico. Otras veces algún sanitario se enteraba de que iba a dejar la plaza a algún colega y entonces ellos solicitaban la plaza enseguida. La recomendación o la buena fama, cuando había un médico afamado en una comarca, a eso se lo rifaban. Al doctor Cerdán, que he dicho antes, lo querían en casi todos los pueblos, aunque cobraba mucho, por cierto. Se contrataba muchas veces también a los naturales, al que era del pueblo. El tener buenas relaciones con los notables, con los poderosos, eso influía bastante. Y el parentesco con el sanitario anterior, lo que les decía, de que, por ejemplo, si uno había tenido antes un padre que había ejercido allí y encima lo había hecho bien, pues parecía que el hijo también heredaba el buen hacer. Una vez que se contrataba, lo que se hacía era redactar una escritura de ajuste, una escritura de obligación o ajuste, que hay muchísimas en los protocolos notariales, y ahí se recogían las obligaciones de cada una de las partes. Había escrituras muy sencillas que solo aludían a la duración del contrato, pues te contratamos por 3 años y te vamos a pagar 2.000 reales en 2 plazos, el tiempo y el sueldo. Y otras muy detalladas. Pues de todas las que he manejado he hecho más o menos un resumen de las cláusulas que contenían. Sobre la duración del ajuste y el salario, lo normal era, ya digo, ajustar entre 3 y 5 años. Rara vez se contrataba por más. Pero, por ejemplo, en Villena se ajustó con 3 médicos por 10 años, algo que es rarísimo, solo he encontrado por tanto tiempo en ese caso. No era raro el que a uno le prorrogasen y se produjese una reconducción, pero así de entrada, por tantos años, raro, ya digo, es el único caso de 10 años. En Alpera, por ejemplo, era por 8, también era bastante, y en otros muchas veces por 1 año. Por si acaso no resultaba bien poder librarse. A comienzos del siglo XVIII es muy frecuente encontrar en estas escrituras de obligación que debían estar aprobados por el Tribunal del Protomedicato. Tal vez porque había muchos médicos que directamente salían de la facultad y se ponían a ejercer, sin pasar la criba del examen, la reválida del protomedicato. Y de hecho hay pueblos que lo que hacían es, bueno, pues no estás revalidado por el protomedicato, te damos 3 meses y en el plazo de 3 meses tienes que conseguir la aprobación y si no, te marchas del pueblo. En muchas escrituras se dice que hay que asistir a todos los vecinos, sin distinción, cosa que después se hacía muchas veces distinción entre las clases más poderosas y no, y en particular se incidía que debían atender a los pobres, por ejemplo, si había enfermos en los hospitales.
parece ser que como los pobres no pagaban, pues muchas veces algunos ni los atendían. Se suele estipular incluso el número de visitas que debían hacer, y se dice que había que visitarlos por la mañana y por la tarde. En Almansa se decía por la mañana una visita, por la tarde otra, y cuantas la enfermedad requiriese, y algunos lugares incluso decían que había que asistir por la noche, porque parece ser que había médicos que no acudían por la noche. En Peñas de San Pedro hubo un médico, Juan Caraballo, que fue procesado, entre otras cosas porque parece ser que aprovechaba su condición de médico para abusar de las pacientes. Y cuando se llevó a cabo el pleito, algunos decían que habían acudido a llamarlo por la noche y no se había levantado. Y él decía que es que la habitación donde dormía estaba muy lejos de la puerta y no había huido. Y en Villena parece ser que también había sido normal que algún médico, en lugar de acudir, pues mandase un oficial de barbero a que atendiese por la noche y al día siguiente ya veríamos. También se reflejaba qué enfermedades o accidentes debían tratar. Y así como dato curioso, pues he puesto ahí el contrato que se hizo en Motilleja con el cirujano Salvador de Huerta y su oficial. Y se decía, han de tener, por eso lo dice en plural, han de tener entre los dos, entre el cirujano y su oficial, asistencia necesaria a las curaciones que se ofrezcan. Y estas las ha de hacer de todo cuanto la naturaleza por sí arrojase, como también a afeitar, sangrar y sacar muelas. Y por cualesquiera curación que resultare de herida o golpe de mano irada, se le ha de pagar su curación por la persona o personas que a ello deban ser responsables. Esto es una cláusula muy importante, porque resulta que cuando había una riña, una pendencia, y a uno lo herían, en ese caso, quien corría con los gastos era el que había ocasionado la herida. También se le han de pagar aparte las curaciones que hiciese de accidentes gálicos, el morbo gálico, la sífilis más o menos, y resultando algún golpe y heridas ocasionadas a cualquiera persona por sus caballerías o carruajes, en este caso debían curar sin llevar estipendio. Es decir, si un caballo le daba una coza a alguno o si un carro atropellaba a alguno, eso corría también dentro de las condiciones del contrato. Era muy frecuente también que se diese en las escrituras, quedase ya reflejado, que se le iba a ayudar al traslado de la casa y el homenaje, los libros, la familia, incluso que se le iba a dar casa de balde. Y en otros pueblos, aunque no se le daba casa de balde, lo que sí se hacía era buscarle casa, aunque después el médico pagase el alquiler. Importantísimo, muchos médicos y algunos cirujanos exigían estar libres de cargos concejiles, de alojamientos. ¿Por qué? Porque esto era un privilegio fiscal y era también un signo de distinción. Otra cláusula que se suele incluir muchísimo, la de avisar con antelación la despedida. Claro, si el médico o el cirujano tenía pensado abandonar el pueblo, se decía que con 2, 3, 4 o hasta 6 meses de antelación tenía que avisar. Y el ayuntamiento lo mismo, para que cada una de las partes pudiese buscar nuevo acomodo. En Alpera, un médico exigió no poder ser despedido ni por el ayuntamiento presente ni por el ayuntamiento que sea. Este médico sabía que podía cambiar el signo y podían cambiar los regidores y, por lo tanto, para atar bien su contrato, dijo que no pudiese ser despedido por ningún ayuntamiento. El salir en apelación, esto intentaban los médicos sobre todo, regularlo muy bien, porque las apelaciones debieron suponer un ingreso extraordinario. Y entonces los ayuntamientos ponían 3 condiciones para que pudiesen salir los sanitarios. Tenían que pedir permiso a las justicias, que no debían dejar enfermos de cuidado en el pueblo, y después también ponían una condición sobre la duración que podía tener la apelación. En Alcaraz eran tasativos. Tú puedes salir en apelación, pero no puedes hacer noche fuera. En otros pueblos podían salir y estar día y medio fuera, y en algunos casos hasta 8 días o más, eso sí, dejando otro médico o otro cirujano que se ocupase de los enfermos que pudiese haber. Incluso en algún sitio se decía, tienes que decir dónde vas de apelación para que si te tenemos que ir a buscar, vayamos y te traigamos otra vez. Y otras muchas cláusulas, por ejemplo, evitar la competencia, algunos decían no poder contratar a otro, el poder atender en las aldeas para cobrar, si se acuartelaba una tropa cerca del pueblo, como ocurrió en Villarrobledo, que si se trataba a los soldados se les pagase aparte. En Almansa, por ejemplo, se obligaba a que celebrasen los médicos junta, en caso de que hubiese alguna enfermedad dudosa, pues que se juntasen los 2 médicos que había en el pueblo
para tratar de la enfermedad y deliberar sobre ella. Curiosísimo lo que sucedía en Peñas de San Pedro, que se le concedían a los médicos y a los cirujanos 10 días de recreo para que pudiesen visitar a sus familiares y parientes. Y una condición que encontré en una escritura de un boticario de Alpera, de Vicente Bonbuy, es que si las medicinas costaban más de medio real, las debía fiar. Pero si costaban de medio real para abajo, en ese caso quedaba al arbitrio del boticario. Sospecho, no sé lo que pensarán ustedes, que normalmente cuando se fiaban medicinas que eran muy baratas, pues era muy fácil no cobrarlas. Y claro, si resulta que fiabas muchas medicinas, pues al final tenías muchas pérdidas. ¿Qué tarea tenían los médicos? Bueno, pues visitar a los enfermos y a los heridos, diagnosticar, recetar, curar, sangrar y dispensar remedios según fuese médico, cirujano, boticario, sangrador, sacar muelas, etcétera, y algunas otras tareas que también tenían, por ejemplo, reconocer a los mozos que iban a entrar en los sorteos de milicias. Entonces uno alegaba que estaba sordo y no podía ir a la guerra. Pues esto tenían que ser los médicos, y a veces los médicos y los cirujanos quien decidiese si era verdad o no. Algunos decían que estaban quebrados, que estaban herniados. Pues entonces pasaban un reconocimiento médico para ver si era así. El reconocimiento de los presos en las cárceles. O, por ejemplo, Mateo Navarro, ese médico de Albacete, cuenta que pasó una cadena de presos hacia Cartagena para llevarlos al presidio y desde ahí a Orán, y entonces tuvo que revisar y vigilar la cadena de presos, lógicamente por si llevaban alguna enfermedad contagiosa, etcétera, pues eso también era labor suya. Controlar los alimentos. En Tarazona de la Mancha, normalmente en los pueblos había una sola carnicería para vender carne, la carnicería pública, y había un abastecedor de carnes, y entonces el abastecedor pues quería sacar provecho y además de sisar carne, pues a veces también vendía carne en mal estado. En Tarazona fue denunciado por un procurador síndico y acudieron el médico y el cirujano y efectivamente se descubrió allí que las vísceras pues tenían hasta gusanos. En los casos de preñez, falsa o verdadera, pues esto tenían que dilucidar. Reconocer cadáveres. Se encontraba un jornalero muerto en el campo y tenía que ir el médico o el cirujano o los dos a ver si lo habían matado o había sido una muerte natural. Lo mismo uno se había caído de una caballería o resulta que le habían pegado un palizón o lo habían tirado a un pozo. En tiempos de epidemia era muy importante pues que ellos diagnosticasen cuáles eran las medidas para evitar el contagio. En Tobarra, en 1783, que hubo una epidemia de tercianas a finales del siglo XVIII, muy importante en la mitad sur de España sobre todo, pues por ejemplo, el médico, que era don Gabriel Pellegrín, dijo que había que quemar leños aromáticos, que había que desecar zonas pantanosas, las balsas de cocer cáñamo, porque había mucho cáñamo en Tobarra, que se separasen del pueblo, y muy importante, que se llevase el agua potable, porque consideraba que gran parte de las epidemias era porque se bebía aguas salobres. No sé si vamos dentro de tiempo. Me queda muy poquillo y hablo un poquito de los beneficios de la práctica sanitaria. Lógicamente todo este trabajo suponía unas ganancias más o menos pingües para quien las ejercía. ¿Cómo se pagaba a los médicos, a los cirujanos y a los boticarios? Pues la procedencia del salario era muy variada. En pocos casos se sacaba de los propios y arbitrios de los ayuntamientos. Y se sacaba en pocos casos de los propios y de los arbitrios de los ayuntamientos porque las haciendas municipales estaban muy maltrechas en el siglo XVIII. Pocos ayuntamientos tenían fondos para poder pagar a los médicos. Alcaraz, por ejemplo, pagaba íntegro el salario del médico, 6.600 reales le pagaba al médico. El corregidor cobraba 4.400, era un médico muy bien pagado. Encima le pagaban los conventos también, ya veremos. Otra forma era el repartimiento vecinal. Repartir entre los vecinos la cantidad que había que pagarle al médico. Y lógicamente no pagaban igual unos vecinos que otros. En Nerpio, por ejemplo, había 6 categorías de vecinos. Los más pudientes pagaban más ducados, los menos, algunos reales. Igualas voluntarias, quien quería igualarse, esto fue muy frecuente hasta en el siglo XX. Como dato curioso y anecdótico, me acuerdo cuando yo era niño que mi abuelo iba a un barbero a afeitarlo, todavía con su capa y su bicicleta, y
le pagaba ya en dinero. Pero me contaba mi abuelo que al principio, cuando se ajustó con él, le pagaba una fanega de trigo. Y por cierto, ya que cuento esto de mi abuelo, contaba también mi abuelo que fue atropellado un hombre en el pueblo por un carro y se le formó un hematoma enorme en la rodilla, y el método de curación fue echarle sanguijuelas para absorber la sangre, que era algo que se hacía también en esta época. Había formas mixtas, que parte la pagase el ayuntamiento y otra parte pues la pagasen los vecinos, bien por repartimiento o bien por igualas. Importante eran las ayudas de costa que algunos ayuntamientos daban, solían ser ayudas extraordinarias. Por ejemplo, en tiempo de epidemia se consideraba que el médico había tenido más trabajo y entonces se le daba algún extra. O por asistir en el hospital, pues también de vez en cuando se les daba ayudas de costa. Y tenían ingresos extraordinarios. Ya he dicho antes las apelaciones, el salir a otros pueblos a curar. Normalmente los que eran muy pudientes solían llamar a algún médico afamado. En Tobarra ejerció Antonio Capdevila, un médico muy famoso porque tuvo relación con el erudito Mayans. Pues desde Tobarra se desplazó hasta Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, porque fue llamado por un notable de allí para curarlo. En Caudete, por ejemplo, en Navidad se daban aguinaldos. Y 4 cirujanos que estaban ajustados y tenían una escritura de concordia, pues decían que los aguinaldos se los tenían que repartir entre todos. Los pudientes solían hacer regalos de vez en cuando, o incluso costear ediciones de libros, a los pocos escritores que hubo por aquí. El estamento eclesiástico también pagaba parte, las comunidades de los conventos. Los actos violentos, como hemos visto antes, etcétera, suponían ingresos bastante notables para algunos cirujanos, sobre todo en los actos violentos. En Madrigueras hubo un herido por una galera y Mateo Bellón, que así se llamaba el cirujano, cobró 1.800 reales por reconocer al herido. Después, los días de asistencia que tuvo con el herido se murió, hubo que diseccionar el cadáver por mandato de la justicia, y todo eso fueron unos ingresos enormes. ¿Cuánto cobraba? Para terminar pronto. Pues los médicos, el salario medio, según el catastro, era de 3.166 reales. Los cirujanos sangradores, unos 2.000 reales. Los sangradores barberos, ahí se ve bien la diferenciación de la categoría profesional, solo 718. Y los boticarios, 3.000, un poco más de 3.000 reales. La horquilla salarial de los médicos iba de los 1.100 a los 6.600 reales. Ningún médico cobraba menos de 1.000 reales. En cambio, en Cantabria, por ejemplo, un estudio que consulté, sí que había algunos que cobraban menos. Los cirujanos entre 200 y 7.000, y algún boticario, en Tarazona, un boticario, Bermúdez, se llamaba de apellido, no recuerdo el nombre, tenía de ganancias 12.000 reales, muchísimo. Debía tener una botica bastante bien surtida. Lógicamente, estos salarios evolucionaron a lo largo de la centuria, no se cobraba lo mismo al principio que al final, dependían de los fondos municipales, de la cantidad de vecinos. Cuando se hacía repartimiento, si había más vecinos con los que igualarse o entre los que repartir, pues era más fácil ganar más. Por eso normalmente en las ciudades ganaban más y podían también buscar mejores sanitarios, y había muchas diferencias también. Ya he dicho que el médico de Alcaraz estaba muy bien pagado. Un médico de Balazote, que se llamaba Pedro Jiménez, si consultan su partida de defunción, no hizo testamento por no tener de qué. Es decir, que era pobre, casi no de solemnidad, pero muy poco debía tener. Y en el caso de los boticarios, el surtimiento de la botica era importantísimo. En Villarrobledo había un boticario, el Zabalbechi, que también tenía muchísimos ingresos, y entre otras cosas tenía un jardín donde cultivaba flores y surtía él a otros boticarios de los alrededores, y las apelaciones a las que ya me refería. ¿Cómo se pagaba? Pues en aquella época la economía no era tan monetaria como la actual, y entonces era muy frecuente el pagar en especies, en trigo, en fanegas de trigo. En Extremadura, por ejemplo, en la zona del Almendralejo se pagaba en vino, porque era el producto que más abundaba. Y también era muy frecuente pagar una parte en metálico y una parte en especies. Esto fue muy frecuente. Por ejemplo, pagar, además de con metálico, con azafrán, con vino, yendo a por leña para el médico, incluso dando sábanas, como le pasó al boticario Zabalbechi, o incluso un convento que se endeudó mucho con este boticario, lo que hizo fue darle una parte de casa que tenía, o cederles una dehesa. Había municipios que tenían una dehesa de arbitrios y entonces se la cedían al médico para que lo que se sacaba del arrendamiento de la dehesa fuese a parar
a su salario. Así ocurría en Tobarra. Y en Lezuza, por ejemplo, había una dehesa, y como el médico también tenía ganado, pues lo que hacía era, en lugar de arrendarla, llevar allí a sus ovejas para que pastasen. ¿Cuánto se les pagaba? Pues en cuanto al plazo, en muchas escrituras se decía, una vez realizada la cosecha. Claro, justamente cuando las clases humildes habían hecho el agosto, podían pagar. Por eso solía ser para entonces, o para la cosecha del azafrán, o para la cosecha de la seda, como ocurría en Lieto. A veces se pagaba una sola paga anual, otras veces en 2 plazos, por San Juan o en Navidad, o bien en agosto y por Navidad, como ocurría en el Bonillo. Lo más frecuente fue por tercios, podían ser anticipados al comienzo del trimestre, o bien caídos o vencidos, al terminar el trimestre. Incluso en algún pueblo, como Tarazona de la Mancha, a finales ya de siglo, se le pagaba mensualmente al médico. El caso particular era el de los boticarios, que estos a veces fiaban medicinas por varios años. Y desde luego hubo muchos problemas a la hora de hacer la cobranza, porque los ayuntamientos eran malos pagadores y los individuales también. Entonces, quien se igualaba con el médico a veces no pagaba la iguala, cuando a uno se le repartía, pues alegaba que aquel año había sido muy malo y que no podía pagar lo que se le había repartido. Los poderosos, a pesar de ser poderosos y ser pudientes, o tal vez por ello eran más tacaños muchas veces y eran muy malos pagadores. De hecho, en Villarrobledo 16 poderosos se ajustaron con un médico y los tuvo que llevar a pleito, y acabó el pleito en la Chancillería de Granada. Y para terminar, unas imágenes curiosas y un refrán. Esto es una ilustración medieval sobre unas vasijas con orina, porque uno de los métodos que existía desde la Edad Media era analizar la orina, precisamente por aquella doctrina de los humores. En los Países Bajos, donde hay muchos cuadros relativos a las profesiones, a los músicos, les sonará, me imagino, el pintor Vermeer, pues hay otros pintores menos conocidos, pero que también pintaron para los médicos. Esto es una muestra de un médico analizando y observando la orina de David Teniers, del siglo XVII, ese es otro. Tomar el pulso, esto era para diagnosticar la enfermedad, el pulsar a los enfermos y ver la aceleración de los pulsos, o el pulso decaído, como se decía en la época, era muy habitual. Este es otro cuadro de Teniers, es un cirujano curando ahí un pie, que por cierto aparece aquí el símbolo de la lechuza, y algunos asocian como querer elevar la categoría social y el prestigio del cirujano. Este es un barbero que se dedicaba ahí a sacar las muelas también. Este es un boticario. Esto sería más o menos una botica, así, una recreación de la época, con los morteros y algunos productos, el tomillo, el espliego, la melisa, se puede leer por ahí. Y un refrán para acabar. Se decía, según el refranero, mozo el cirujano, rico el boticario y viejo el doctor, eso es lo mejor. Y verse libre de ellos, eso sí que es lo mejor. Pues nada, muchas gracias. Y espero muchas gracias. Bueno, es el momento, ahora que lo tenemos aquí, si alguien quiere alguna curiosidad, alguna duda, nos vais a ver en otra mejor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Esa idea del sangramiento, la efectividad del sangramiento, ¿de dónde vino y cuándo se acabó? Porque eso, no sé, ¿lo puede explicar un poco? Bueno, tampoco soy yo el que más sabe de medicina, doctores tenemos aquí en la sala, pero desde luego, si tengo que decir algo, la doctrina galénica se basaba precisamente en que había 4 líquidos, 4 humores, la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Lógicamente, el equilibrio de estos 4 elementos pues era el que regía el buen funcionamiento del cuerpo. Y se consideraba que muchas veces, cuando había enfermedad, lo mejor era sacar sangre, sobre todo si el carácter era sanguíneo. Y entonces había evacuaciones y sangrías que se solían hacer en los brazos y en las piernas, en los tobillos, y desde luego muchas veces lo que se hacía era contraproducente. Imaginad en una embarazada, pues si encima lo que se hacía era sangrarla y quitarle sangre, pues, pero era la creencia de la época. Y de hecho, a lo largo del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII, hubo mucha polémica con las sangrías. Y había defensores y había también detractores. Es lo único que te puedo decir. No sé si...
En 1920 le hacían sangría, sí. De hecho, los sangradores siguieron existiendo en el siglo XIX y el siglo XX, sí, sí. Ahora también nos siguen haciendo sangría, aunque sea porque nos tienen que sacar sangre para analizarla. Bueno, Pues nada, muchas gracias. muchas gracias a ti.